¿Qué tal, chicos? Soy el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge, y al día de hoy te voy a platicar una historia que a lo mejor te va a parecer un poco, nada convencional con el contenido que suelo subir habitualmente. Te voy a relatar la historia de la primera vez que reanimé un cadáver. Probablemente si escuchas esto de que reanimé un cadáver, venga a tu cabeza esta imagen de la novela de Mary Shelley, cuando estamos hablando del monstruo de Frankenstein, este tipo de cosas. Sin embargo, hablar de reanimación cardiovascular o de técnicas de resucitación cardiopulmonar es estrictamente hablar de cuando por medio de medicamentos, maniobras e incluso corriente eléctrica revertimos un proceso clínico que llamamos muerte. Y aunque no lo creas, en medicina nosotros podemos clasificar la muerte. Hay muerte definitiva y hay muerte clínica. La muerte definitiva probablemente es esta que identificas más en las historias de las noticias, o a lo mejor lo que lees, o a lo mejor lo que ves en la televisión, en donde tienes per se un cadáver. Estrictamente nosotros en medicina consideramos que el que ya efectivamente ha fallecido, el que ya tiene una muerte convencional, vamos a llamarla así, es el que ya tiene livideces cadavéricas, el que tiene hipotermia y desde luego en el que ya se ha instalado el rigor mortis. Si por otro lado hablamos de una muerte clínica, en términos simples estamos hablando de un paciente que de una forma reciente, documentada o no por personal médico o a lo mejor por cualquier otro tipo de testigos, ha perdido tanto la capacidad para interactuar con el medio como la habilidad de poder respirar de forma espontánea y desde luego no tiene pulso. Puede ser que este tópico de resucitación cardiopulmonar o maniobras de reanimación sean términos muy álgidos o muy ominosos para las poblaciones más conservadoras, porque dependiendo de dónde vengas y a dónde vayas, vas a ver que tenemos muchas personas con cierto tipo de pensamiento místico religioso que a lo mejor puede atribuir todo este tema de la resucitación a lo mejor a personalidades divinas. Sin embargo, como médicos, puede ser una cuestión muy frecuente en la que nosotros nos sometamos al tratamiento y a la vigilancia de pacientes en estados críticamente enfermos, en donde el deceso o el fallecimiento del mismo puede en ocasiones ser una opción desafortunadamente nada favorable. Es muy importante que consideres que como estudiante de medicina que aspira algún día a ser un médico general o un especialista, esta práctica de aplicar maniobras de resucitación cardiopulmonar tenga que ser una realidad a la que puede que te enfrentes hasta todos los días. Ya que te puse en contexto, déjate platico entonces de la primera vez que me tocó dar maniobras de resucitación cardiopulmonar y cómo a lo largo de mi historial como médico, luego como residente y ahora como especialista, hemos podido decir que pulimos esa técnica. El primer contacto que tuve con un paciente en parada cardíaca, un paciente que experimentó una muerte clínica, fue cuando yo era interno. En mi primer guardia, un 31 de diciembre, en el servicio de cardiología, en donde ahora justamente soy residente, tocó que un paciente se deterioró. Era un paciente que ya tenía un infarto muy evolucionado, estaba haciendo muchas arritmias y desafortunadamente nos tocó documentar este evento de parada cardíaca. En ese momento todos nos paralizamos porque desafortunadamente en el momento en el que el paciente cayó en paro cardíaco, mis residentes estaban atendiendo a otro paciente que se había complicado. Entonces, desde el otro extremo de la unidad de cuidados coronarios se nos dio la indicación de que fuéramos empezando las compresiones. Imagínate nada más esto, es tu primer día de internado, es tu primer guardia, estás en una terapia intensiva en cardiología y te gritan desde el otro extremo que empieces a darle compresiones. Ya para entonces tú llegaste a un internado y ya tienes por lo menos todos los fundamentos teóricos y algo práctico. En mi caso yo nada más había recibido un solo taller de resucitación básica y realmente no me sentía yo con todas las herramientas para poder, insisto, en mi primer día y en mi primer guardia y a punto de celebrar el año nuevo, aplicar este tipo de maniobras en un paciente que teníamos con él platicando 30 minutos y de un momento a otro cae en paro cardíaco. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos juntamos con las enfermeras que estaban ahí y con mi otro compañero interno que estaba ahí, que afortunadamente él ya tenía 6 meses de internado y fue el que más o menos nos empezó a orientar y empezamos a dar maniobras de resucitación cardiopulmonar a expensas de compresiones torácicas. Algo muy chistoso es que uno como interno, insisto, en su primer día, en su primera guardia, no tienes tanta experiencia dando compresiones en gente. Por lo general nos entrenan en maniquís, en modelos anatómicos que realmente no guardan una muy buena relación con lo que es estar atendiendo a un paciente en estas situaciones. Y para mi mala suerte, este era un hombre que, aún estimado, pesaba entre 100
y 120 kilos, era un hombre muy obeso. Entonces, si de por sí es bastante complejo desde un punto de vista técnico dar compresiones en un tórax de una persona estándar, imagínate nada más en este cuerpo tan voluminoso. Realmente era un reto para nosotros y en aquel entonces no estaba todo gordo como ahora. En ese entonces era un palito de persona. Entonces, más trabajo nos costaba. Otra de las cosas que más impacto me llegó a causar es el relajo que se hace cuando un paciente cae en paro cardíaco. De la nada empiezan a llegar enfermeras por aquí, empiezan a llegar otras enfermeras por acá, las de este lado traen un carro de choque, las de acá traen un montón de sueros y a final de cuentas, a pesar de todo este movimiento, la terapia intensiva es un panteón. Hay silencio, todo está ocurriendo a una velocidad increíble, pero todos guardan la calma. Y eso a lo mejor fue lo que me hizo a mí callarme más, porque no quería yo romper en llanto o ponerme a dar círculos o ponerme a chillar a lo mejor en ese momento por el simple hecho de que todos estaban bastante contenidos en lo que estaban haciendo y yo a lo mejor nada más estaba con mi bocota abierta esperando a ver qué orden es la que se me daba. Ya para entonces, cuando estaba recapacitando todo esto, yo ya, no sé cómo, tenía ya mis manos arriba del paciente dando compresiones. En otras palabras, la adrenalina es tanto que puedes efectivamente tener como que unos flashbacks de lo que pudieras estar pensando y no te acuerdas en el momento en el que ya estás haciendo acciones. Por lo que me comentaron después, ese tiempo que yo estuve dando compresiones fueron nada más 30 escasos segundos. En esos 30 segundos llegaron nuestros residentes que estaban terminando de atender otra urgencia y ya estaban con nosotros corrigiendo la forma en la que hacíamos estas maniobras y dirigiendo todo el protocolo de parada cardíaca. A los pocos minutos, no creo que hayan sido 2 o 3 minutos de que me quitaron de dar esas compresiones tan ineficientes seguramente, nosotros ya habíamos visto que habían llegado más compañeros residentes incluso de otros servicios que en ese momento estaban rotando ahí en el servicio de cardiología. Y para nuestra buena suerte, todos los médicos que estaban ahí eran ya acelecistas inmaculados. Cuando decimos este término de acelecista es que ya habían cumplido un entrenamiento en ACLS, que realmente es un entrenamiento en soporte cardiovascular avanzado, algo que ahorita yo como especialista ya tengo. En ese entonces habría sido muy útil haber tenido este conocimiento porque realmente yo no entendía lo que estaba pasando, solamente sabía que teníamos un paciente muerto en una cama y que todos mis compañeros y en una muy mínima proporción yo tratábamos de revertir. Poco después del minuto 5 de que todo esto se estaba suscitando, uno de nuestros compañeros residentes dijo esta maravillosa frase: ya tenemos pulso. Cuando escuchamos eso, todos, a pesar de que yo ni siquiera entendía qué es lo que estaba pasando, fue como que de una forma universal la manera en la que entendimos que todas nuestras maniobras que habíamos administrado en ese momento ya habían servido. Algo muy padre de este caso, que insisto, yo estaba completamente paniqueado, es que se nos ofreció una oportunidad de retroalimentación. Nuestros compañeros residentes se acercaron con nosotros, tanto con las enfermeras como con los internos que estábamos dando ahí las maniobras, y nos explicaron todo lo que hicimos mal y todo lo que hicimos bien, pero no nos lo dijeron en forma de regaño como yo seguramente estaba esperando. Al contrario, nos corrigieron paso por paso lo que hicimos para que cuando volviéramos a tener, desafortunadamente, otra vez que aplicar este tipo de maniobras, pudiéramos nosotros perfeccionar nuestra técnica. No pasaron más de 2 o 3 días cuando desafortunadamente otra vez en el servicio en donde estábamos ahí en la terapia intensiva volvimos a presenciar otra parada cardiorrespiratoria. En esta ocasión la cosa fue ya más diferente porque ya nosotros teníamos esta instrucción de la experiencia desafortunada que habíamos tenido con el paciente previo y ahora ya cada quien sabía sus lugares, cada quien sabía qué velocidad comprimir y desde luego todos teníamos esta red de seguridad que era nuestro residente para poder en el momento que estábamos dando resucitación cardiopulmonar tener esta retroalimentación de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, será momento de cambiarme, será momento de continuar mis compresiones, es momento ahora de desfibrilar o no. Y afortunadamente este evento que en lo personal me marcó bastante fue algo que a lo largo de mi formación como médico he podido continuar replicando a grado tal de que no solamente ya estoy certificado en ACLS, sino que ahora también tengo la facilidad de poder estar compartiendo mi experiencia con estudiantes de medicina, residentes de otras especialidades, incluso con mis mismos compañeros, para poder ofrecer maniobras de resucitación cardiopulmonar mucho mejores. Ya te platiqué de la primera vez en la que me tocó revivir un cadáver. Ahora déjate platico de la última que me tocó dar.
Este evento fue justamente el día de hoy que estoy grabando este video. En el transcurso de la mañana nos mandaron una interconsulta para ir a ver a un paciente que estaba haciendo una taquiarritmia. En este caso estábamos hablando de un paciente con una fibrilación auricular, o por lo menos así nos la comentaron. Cuando llegamos a este servicio vimos que el paciente ya tenía mucha dificultad para respirar y en el monitor de telemetría, tú sabes, este monitor que ponen a veces en las series médicas en donde ves el tit, 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 el latido cardíaco a final de cuentas, estábamos viendo que no tenía una taquiarritmia. Muy por el contrario, el paciente estaba bradicárdico, tenía una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto e iba bajando. Tratamos en ese momento de tomar una presión arterial, no se detectó presión. En ese momento, luego fuimos a valorar que nuestro paciente estuviera teniendo una interacción con el medio. Le preguntábamos su nombre, le preguntábamos si nos escuchaba, el paciente no tenía respuesta. ¿Qué fue lo que hicimos? Palpamos pulsos, tanto el carotidio como el radial. El paciente no tenía pulsos. Entonces ahí nos sesgamos bastante porque nuestros compañeros hicieron la valoración de un paciente que probablemente ya tenía algunos cuantos minutos de haber caído en paro cardíaco y lo que estaban viendo era un fenómeno que llamamos en medicina actividad eléctrica sin pulso. Eso es un paro cardíaco. Tú puedes ver ahí a lo mejor unos cuantos latidos en el monitor, pero tu paciente ya no tiene pulso. Por definición está en paro cardíaco y hay que dar maniobras. Bueno, nos pusimos todos junto con mi equipo a dar este tipo de maniobras de resucitación cardiopulmonar y no nos tomó más de 4 minutos retornar la circulación espontánea de ese paciente, simplemente haciendo la administración de 2 miligramos de epinefrina sin la necesidad de administrar descargas eléctricas. Si tienes más interés en saber cuándo es que tenemos que administrar descargas eléctricas para tratar de revertir este tipo de arritmias, considera revisar mi perfil de Instagram, en donde tengo ahí algunas viñetas en donde hago la aclaración de cuándo sí tenemos que desfibrilar un paciente y cuándo no. La parada cardíaca de este paciente la atendimos hoy cerca de las 9 de la mañana. Ya para cuando eran las 4 de la tarde y nuevamente volví a ver a este paciente, que lo estaban tratando mis compañeros de otro servicio, me tocó ver afortunadamente que ya tenía una presión bastante estable, que ya tenía ventilaciones espontáneas a pesar de que lo tuvimos que intubar y que el paciente estaba sin alteraciones tan exacerbadas en sus exámenes de laboratorio. Entonces, no es que realmente hayamos hecho un protocolo o un sistema que haya sido completamente libre de fallas. Sin embargo, ya cuando nosotros tenemos la seguridad a partir de una capacitación formal en soporte cardiovascular avanzado, es más factible que enfrentes estas situaciones sin miedos, sin dudas y a lo mejor con un poquito más de certeza sobre el pronóstico de tu paciente. Recuerda, si te ves ante la situación de tener que otorgar maniobras de resucitación en el sentido de compresiones, desfibrilación, soporte de la vía aérea, nunca se te ocurra hacerlo a ti solo. Recuerda, cuando identifiques este tipo de fenómenos, la parada cardíaca, da notificación a los compañeros de tu servicio para que tengas la certeza de que vas a ser apoyado a lo largo del protocolo de resucitación cardiopulmonar. Hasta aquí vamos a dejar esta historia y me encantaría saber si también has tenido que enfrentarte a algo así. Si fue así, coméntalo en los comentarios para poder también darle una leída. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, prende las notificaciones y soy el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge. Nos vemos en la siguiente.